¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El próximo miércoles 28 se va a cumplir un mes desde las elecciones que Maduro decidió robarse, como evidentemente muchos de nosotros nos esperábamos. Ahora bien, evidentemente hay una nueva ola de frustración de parte de cierta parte de la sociedad venezolana, porque evidentemente pues Maduro no quiso aceptar la derrota y eso era algo eh, que bueno, para mí era sumamente esperado y de hecho lo dije muchas veces, dije que lo más probable era que solo yo le daba un 10, 15, 20% cuando mucho de probabilidades de que Maduro aceptara que perdieron las elecciones y pasaran a ser una especie de oposición con el resto de poderes públicos en Venezuela. Y el resto era que pues, se iban a trincherar a la fuerza, pues, como han estado haciendo durante la última década. Ahora bien, hay evidentemente pues, críticas, bueno, hay gente, no quiero desmeritar a algunas personas y no quiero tildarlas o catalogarlas de chavistas o colaboracionistas o lo que sea, pero hay sí muchas personas que me parecen bastante irracionales en sus postulados y básicamente se dedican a culpar a María Corina de que según ellos no hay un plan para sacar al régimen. Ahora bien, quiero que hagamos una especie de capitulación, es decir, que vayamos al pasado y entendamos de dónde venimos, por qué estamos en esta situación y hacia dónde vamos a ir. Como ustedes bien saben, en el 2019-2020, lo he dicho hasta el cansancio, tuvimos una persona que le cayó del cielo una oportunidad histórica para liberar a nuestro país de esta tiranía. Y esa persona, a mi parecer, actuó muy mal. Hay muchos indicios de corrupción grandísima. Eh, decidió o le dio prioridad a negociar con los colaboracionistas del régimen, como Zapatero, etcétera, el Reino de Noruega en ese entonces, por su evidente afiliación hacia la izquierda internacional, como parte de Voluntad Popular, que es afiliado a la Internacional Socialista, etcétera. Y pese a que Donald Trump le consiguió el apoyo no, el reconocimiento de más de 50 países, e incluso les otorgaron el control de empresas de Venezuela en el exterior que les brindaron millones de dólares, esa gente no hizo absolutamente nada por la libertad de Venezuela y, vuelvo a decir, desperdiciaron esa oportunidad. Ahora bien, en ese momento Trump le consigue el reconocimiento a Guaidó en una situación mucho más, podría ser crítica y a la vez también más difícil de sustentar ante la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque si bien esto viene a partir de una interpretación constitucional, eh, donde la oposición se abstiene, dice eh, no tenemos las condiciones para participar en una competición electoral con el chavismo, porque evidentemente van a ser un fraude, como se demuestra otra vez en esta oportunidad. Eh, se da el vacío de poder, Guaidó juramenta como presidente de la Asamblea Nacional, siendo creo que el tercero de Voluntad Popular en ese entonces, estando Leopoldo y creo que era Freddy Guevara, que era el segundo en ese momento en el exilio, y a él pues le cae la presidencia interina del cielo. Y fue un desastre bochornoso, e insisto, imperdonable porque para mí desperdició la más grande oportunidad que hemos tenido de librarnos de esta tiranía, ya que en ese momento no solo teníamos a Trump, sino también teníamos de vecino a Jair Bolsonaro y a Iván Duque y en el sur está también Mauricio Macri. Es decir, teníamos una concatenación de poderes en toda la región que es muy difícil de lograr hoy en día. Ahora bien, pasado ese mal rato y ese gobierno interino que nosotros criticamos ampliamente por todos los escándalos de corrupción, por lo que para mí fue un colaboracionismo notable con el régimen y todo lo demás, caímos nuevamente en la desesperanza. Eh, una persona llamada María Corina Machado decidió seguir recorriendo el país y tratando de impulsar un cambio para Venezuela. Y les voy a ser honestos, hace aproximadamente un año entrevisté a María Corina, hablé con ella un par de veces y la entrevisté. Eh, luego de la entrevista, la llamé y hablamos por teléfono un rato.
Y yo le decía a María Corina, o sea, yo entiendo tu punto, pero ¿qué quieres lograr? O sea, tú sabes que no hay condiciones para unas elecciones. Y ella me decía, yo sé, Manuel, pero, o sea, tenemos que, eh, vamos a decir, de cierta forma, luchar porque esta gente lamentablemente la han legitimado de nuevo. O sea, es decir, luego del proceso de Guaidó, en el que el régimen de Maduro fue desconocido por el mundo, hubo una especie de reconocimiento de facto a través del régimen de Maduro, hubo nuevamente puentes y relaciones diplomáticas con países con las que se habían cortado, y Maduro, llegó Biden y le empezó a levantar las sanciones, y Maduro empezó a gobernar otra vez como si fuese un presidente electo democráticamente. Entonces, ella planteaba, evidentemente yo sé que no hay condiciones para unas elecciones, pero tenemos que movilizar a la gente y demostrarle al mundo que no es que nos rendimos o no es que, digamos, la gente ya acepta a Maduro como un presidente legítimo. Entonces algo tenemos que hacer, tenemos que movilizar y tenemos que usar de cierta forma las elecciones para avanzar en un nuevo desconocimiento al régimen y ver cómo podemos fracturar la estructura del chavismo. Yo le dije, ok, sí, o sea, está bien, pero siéndoles a ustedes 100% honestos y transparentes, yo no es que no creía en la palabra de María Corina, es que lo veía prácticamente imposible lo que ella estaba planteando. Y de hecho, recuerdo que un día vi a María Corina, la golpearon, no recuerdo en qué ciudad, la sacaron a golpes unos chavistas salvajes, unos simios, y pues evidentemente como todos venezolanos en el exterior, que tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras vidas, yo le decía, fui a buscar a mi esposa en el trabajo y le decía que me sentía muy mal, le dije, o sea, me siento una especie de culpabilidad, le dije, porque no estoy en el país, no, siento que yo podría estar haciendo más, pero la verdad lo veo casi imposible, y le dije, la palabra que utilicé fue lástima, le dije, me da lástima con María Corina, porque sé todos los esfuerzos que está haciendo. Le dije, o sea, la tipa está recorriendo el país de arriba a abajo en un carro, porque ni siquiera la dejan montarse en un avión. Y le dije, o sea, lo que hacen es golpearla, tratarla mal. Le dije, o sea, la tipa está echándole bolas, pero le dije, la verdad yo no creo que esto vaya para nada. O sea, le dije, creo que es horrible, pero yo estaba totalmente desesperanzado en ese momento y creía que nada de esto iba a conducir absolutamente nada positivo. Entonces, empieza a acercarse la fecha de las elecciones. Yo seguía totalmente sin creer, por así decirlo, de que esto iba a tener algún efecto positivo. Y finalmente empiezo a ver cómo la gente se contagia dentro del país, empiezo a ver cada vez marchas más multitudinarias, empiezo a ver una fuerza política que no se veía probablemente desde el 2012 o 2013 en Venezuela, cuando fueron las últimas elecciones de Capriles contra Maduro y contra Chávez. Y la verdad es que para mí fue imposible, es que nos pasa como con la Vinotinto, ¿no? Que empiezan los torneos y uno dice, bueno, ya no me voy a ilusionar con la Vinotinto, y otra vez empiezan los partidos y ya tú empiezas a creer que podemos ser campeones del mundo cuando es muy difícil. Pero, digamos, empiezas a soñar con que evidentemente vas a poder tener un país libre otra vez, con que se puede generar un cambio, con que se puede generar una fractura. Y cada vez pues me convencí que evidentemente, si bien no es, o sea, nada nos asegura el éxito, si se puede decir de alguna manera, realmente un esfuerzo súper loable, súper valioso, y hay que apoyarlo, o sea, porque hay otra gente, por ejemplo, que dice, no, bueno, sí, es que si no es por la vía de la violencia y la fuerza, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, yo en su mayoría comparto esa apreciación. El tema es que la fuerza y la violencia o un quiebre militar o un golpe contra... Un golpe no es la palabra adecuada porque ellos son los que dieron el golpe de Estado, pero vamos a decir un levantamiento contra la cúpula que secuestra el poder, no se va a dar o sea, así de forma random de la noche a la mañana, porque si ustedes bien no lo recuerdan, el chavismo hasta hace nada, hasta hace 8 o 9 meses, ya los enchufados
eran como parte de la vida cotidiana de los venezolanos, es decir, se habían mezclado con la gente supuestamente buena de Venezuela y el repudio al chavismo parecía haberse borrado. De hecho, recuerdo cuando fue el tema de las grandes ligas, que estaba el tema de Ruperti, ya había una parte de la población civil que era como que, bueno, sí, son chavistas, pero están haciendo algo bien por Venezuela, y lo mismo con la Vinotinto. O sea, realmente habíamos caído en un pozo en el que era como que la gente se había mentalizado de cierta forma o como que había aceptado que nuestro único destino posible era aprender a convivir con el chavismo y aceptarnos como los dictadores bondadosos y que había que convivir con ellos. Y todo eso cambió radical y absolutamente en cuestión de meses. Insisto, gracias exclusivamente a los esfuerzos de María Corina. ¿Y por qué a los esfuerzos de María Corina? Porque fue la persona que logró movilizar a todo el país y unir a todo el país en un liderazgo opositor nuevamente para ir a luchar contra el régimen de Maduro. Que, les insisto, para mí esto no había ocurrido jamás en la historia de Venezuela, porque siempre los liderazgos opositores habían estado rotos o repartidos, siempre han habido quiebres, pero la victoria de María Corina en las primarias fue tan contundente, porque se apartó tanto a esa falsa oposición que tanto gobernaba con el chavismo, que, bueno, se consolidó un liderazgo, vamos a decir, casi impenetrable, y que además ha demostrado ser íntegro en su actuar. Y ahí es donde yo voy contra la gente que critica a María Corina de gratis. Porque yo fui uno de los más grandes críticos de Guaidó y nosotros en ese momento, hace muchos años en el Pan Am Post, destapamos muchos casos de corrupción del gobierno interino, que fue un asco completamente. Pero claro, esta gente estaba en una especie de status quo con el chavismo, negociando con la izquierda internacional y a su vez estaban manejando dinero. Estaban manejando dinero. María Corina no maneja nada. O sea, la diferencia enorme entre lo que pasó con Guaidó y María Corina y Edmundo González en este momento es que María Corina está literalmente con Edmundo González por amor a la patria y por absolutamente más nada. Si les soy honesto, a estas alturas, y no he querido preguntar, no tengo la menor idea de cómo ha hecho María Corina para financiar, digamos, sus viajes en el interior y todo eso, porque sé que económicamente no está muy fácil la situación. Y ha sido, insisto, una lucha, ya no es ni David contra Goliat, o sea, es una lucha contra todos los poderes del Estado, contra todo el pulmón económico y militar, etc. Y una persona con su equipo prácticamente sin recursos económicos, en un carrito, dándole vueltas a Venezuela. Entonces, la gente que está en el exterior y que no ha hecho lo que ella ha hecho, incluyéndome, porque yo no he estado en un carrito, no iría pasando hambre, pero sí pasando casi necesidades y montándote después en una canoa y en un barco y en un caballo para poder llegar a las concentraciones y todo lo demás durante años, para que llegue un tipo en el exterior que no es que no quiera Venezuela por estar en el exterior o que no tenga derecho a opinar, pero para que llegue un tipo que sí, o sea, se dedicó a su vida y no ha hecho absolutamente nada por la libertad de Venezuela en muchos años, a decir o a tratar de dar a entender de que María Corina es un fracaso o una impostora o que está vendiendo, o sea, es absolutamente, de verdad, de baja persona. No voy a caer en insultos, pero una persona con muy baja calidad moral, realmente. Es despreciar todo ese esfuerzo que, insisto, ninguno de nosotros ha hecho en muchísimo tiempo. Ahora bien, habiendo hecho todo este recuento que me parecía sumamente necesario, llegamos a que María Corina ha invitado a que se haga una protesta a un mes, cumplirse un mes de las elecciones, a retomar las calles. Y la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Bueno,
Eh, yo he dicho en videos y en algunas de mis entrevistas que nosotros no debemos esperar nada de la comunidad internacional. Y lo mantengo. Y aún así, muchas veces en mi cuenta de Twitter o lo que sea, presiono a las autoridades internacionales a hacer una especie de forma de bullying a Petro, a López Obrador, a Lula, para que a la gente no se les olvide y entiendan que esa gente está siendo cómplice de la tiranía de Maduro. E igual, diplomáticamente, detrás de puertas, con pues, relaciones que he ido tejiendo a lo largo de los años, con distintos parlamentarios, mandatarios en otros países, cancilleres o personas en posiciones de poder, trato evidentemente de presionar lo más que se pueda porque diplomáticamente se acorrale cada vez más al régimen opresor de Maduro. Aunque bien siento que esa no es finalmente la solución, es decir, eso no es lo que nos va a brindar la libertad a Venezuela. Pienso que es importante igual mantener ese doble esfuerzo, si se puede decir de alguna forma. Pero internamente nosotros no podemos desmovilizarnos y no podemos olvidar o no podemos quedarnos en silencio, pese a que entiendo completamente que para la gente que está dentro es sumamente difícil, porque el chavismo siempre ha sido un régimen tiránico, represor y asesino, eso todos lo sabemos, pero creo que probablemente este último mes ha sido el mes más represivo que se recuerde, porque por ejemplo en 2017, 2014, 2019 no tanto, pero en el 14 y en el 17, es decir, hace 10 y 7 años respectivamente, también hubo muchos muertos en protestas, pero habían, vamos a decir, protestas más grandes, más fuertes, que va mucha gente joven en Venezuela y habían enfrentamientos en la calle. Hoy en día no es tan así, evidentemente la población que queda en Venezuela se ha envejecido y es una lucha simétrica y desigual. Entonces por eso es que yo he propuesto en diferentes ocasiones que lo mejor que podríamos hacer en este momento es probablemente tratar de concertar fuerzas internas y de tratar de bloquear las calles evadiendo las confrontaciones con el régimen, porque tenemos que paralizar el país de alguna forma y la gente en el mundo debe entender y debe ver que Venezuela no se va a normalizar hasta que Maduro y sus secuaces genocidas no acepten el resultado de las elecciones, que no acepten que la mayoría de los venezolanos quiere finalmente una transición a la democracia. Sé que es difícil, sé que es un sacrificio muy grande, pero insisto, para mí, más que protestas abiertas en el país, creo que la forma es tratar de bloquear las calles del país sin enfrentarse a la Guardia Nacional. Lo que el chavismo ha llamado efectivamente guarimbas. Y lo sé porque yo lo viví en 2014 y 2017 y yo activamente lo hice esos años. Y bueno, en San Cristóbal tuvimos la ciudad completamente paralizada durante 3 y 4 meses, absoluta y completamente paralizada. Y el régimen no podía penetrar nuestra ciudad, pero lamentablemente no tuvimos apoyo en el resto del país y en un momento nos mandaron las guardias del oriente del país, del centro del país, y nos mandaron también agentes represores del régimen cubano y pues destrozaron todo a la fuerza. En un momento las calles de San Cristóbal estaban llenas de tanques, tanquetas en las principales avenidas del país, tanquetas con guardias e incluso partes del ejército en las calles de Venezuela, de San Cristóbal, perdón. Entonces, si se hace a gran escala en todo el país y logramos aumentar considerablemente la presión internacional y logramos hacer crecer la presión en contra de los militares, creo que podríamos encontrar el resultado que todos esperamos. Volviendo otra vez al tema de María Corina y el mundo, miren, creo que hicieron sumamente loable todo lo que hicieron, porque lograron otra vez que para el mundo y para los mandatarios en el resto de la región no les sea fácil invitar a Maduro, porque
no sé si ustedes se recuerdan, hace un par de días, perdón, de días no, de meses, Maduro estaba viajando a México, abrazándose con López Obrador, como si nada, y también iba Lula para Caracas, perdón, Petro a Caracas, y se saludaban, y todo sumamente ameno, como si nada hubiese ocurrido. Y ahorita, si bien esos son los mismos mandatarios que siguen encubriendo la tiranía de Maduro, no es tan fácil para ellos. Y no es, o sea, les genera una repercusión política negativa internamente a ellos mismos. Y les sube la presión también a sus socios internacionales de seguirlos apoyando. Entonces, les insisto, tal como pasa en Cuba han pasado 65 años, nosotros tenemos 25 años, espero que no nos tome mucho más tiempo, pero es cierto que nadie sabe, nadie tiene una bolita mágica, el régimen podría caer mañana, podría caer en 3 horas, podría caer en un mes, podría caer en 6 meses, podría durar 200 años, no lo sé, o sea, nadie lo sabe. Y no hay una fórmula mágica o una fórmula establecida que nos permita determinar cuándo va a ser el día. Lo que sí es cierto es que no hacemos nada, se va a postergar muchos más años. Y que si estamos activamente haciendo cosas, tratando de que ocurra, lo podremos lograr más pronto que tarde. Entonces, evidentemente, entre la opción de hacer algo, de hacer cosas, de buscar alternativas, de presionar internacionalmente, de buscar alternativas internas, de molestar al régimen y no hacer nada, pues la mejor opción es lo que estamos haciendo sin duda alguna. El mensaje básicamente es eso, dejar la mezquindad. Se lo digo a la gente que critica al liderazgo que nos llevó a este momento, porque es que si no hubiese sido por todo lo que hizo María Corina, ni siquiera estuviésemos discutiendo absolutamente nada de esto. Maduro hubiese hecho las elecciones con los falsos opositores, con Bertucci, con el Conde, con Daniel Ceballos, con esta gente. Dicen, sí, bueno, Maduro ganó con el 70% de los votos, la oposición dice, o la falsa oposición, perdón, hubiese dicho, sí, Maduro lo reconocemos, y el mundo hubiese dicho, ok, bueno, sí, nadie salió a votar, la gente votó por Maduro, sigamos con nuestras vidas. Eso es lo que hubiese ocurrido. Y en contraste tenemos este escenario en el que otra vez estamos en la boca del mundo y podemos seguir luchando por nuestra libertad. Algo que hace un año no estábamos haciendo. Entonces, sé que la situación ha sido muy difícil, sé que no ha sido nada sencillo, sé que hay mucha gente impaciente, pues yo también lo estoy. ¿Quién no quiere que esa porquería se acabe lo más pronto posible? Pero lo peor que podemos hacer es desistir y sencillamente hacerle caso o creer que la solución es no hacer nada. O creer de que mágicamente va a llegar una solución por la fuerza, así como dicen algunos. Sí, no, que sacarlo por la fuerza. Sí, ok, pues todos lo entendemos y todos lo sabemos. El tema es cómo se construye eso, cómo llegamos a ese momento. Y haciendo nada, no lo vamos a lograr. En definitiva, esas son un poco mis reflexiones. La otra semana tengo un viaje internacional donde voy a tratar de poner una vez más los ojos del mundo sobre Venezuela. Y bueno, ya se irán enterando y ya irán viendo lo que pasará en los próximos días. Solo me queda pedirles que nos ayuden a compartir este video, a compartir estas reflexiones para que la gente entienda en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, y que no desmayen en el intento por recuperar la libertad de Venezuela. Muchas gracias.